Hola, buenas tardes. Damos inicio a una nueva entrevista a personas especialistas, profesionales en este caso, que trabajan directamente con el derecho internacional, en el ámbito internacional, para ir complementando nuestras clases en el curso de Derecho Internacional Público de la Universidad de Concepción. Y hoy día vamos a conversar de varios temas relacionados con la diplomacia, relacionados con nuestro territorio antártico, y sobre todo con cómo es la vinculación de Chile en el exterior a través justamente de la vía que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es que hoy día cuento con que haya aceptado mi invitación a Rodrigo Wanhorn, a quien agradezco que hayas aceptado conversar con nuestros alumnos y en general con todos aquellos que se interesen por el área internacional. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Paulina. Estoy súper contento de que me hayas invitado a hablarte, a conversar contigo y con tus alumnos. Bueno, me presento un poco, ¿no? Yo soy diplomático de carrera. Entré en la Cancillería el año 2005 a la Academia Diplomática. La Academia Diplomática dura 2 años y ahí se prepara de manera en persona, pero ahora en estos tiempos ha cambiado un poco la dinámica, pero en esos tiempos éramos 10 compañeros de curso de distintas carreras, de distintas formaciones, entonces la Academia Diplomática de alguna manera recibe a esta gente y normaliza sus conocimientos para que después puedan ser funcionarios de servicio exterior de Chile, ¿no? ¿Qué has tenido, Rodrigo, luego de haber salido de la academia? Después de la academia trabajé 3 años en protocolo, así que mi camino es bien variopinto. Estuve en protocolo primero, principalmente trabajando en la organización de los viajes y las giras presidenciales de la presidenta Bachelet, esos 3 años. ¿Eras como el comité avanzada? También me tocaba hacer avanzadas de las giras presidenciales, ver la logística, planificar el tema de los vuelos junto con la Fuerza Aérea y las actividades. A veces había que meterse también en temas de fondo para el desarrollo de las giras presidenciales, bien interesante. Sí. Y después tuve la suerte de irme a nuestra primera embajada como secretario. Hablo en plural porque mi esposa también es un dato interesante que a lo mejor personal, pero mi esposa también es diplomática. Ella sí es abogada, porque yo no soy abogado, yo soy ingeniero. Así que nos fuimos los dos juntos a trabajar en la embajada en La Haya, que bueno, es un tema que quizás da para otra conversación, ¿no? Sobre todo lo que vivimos estos años ahí, porque fueron justo los años de presentación de las memorias, las contramemorias y todos los antecedentes para lo que fue después el fallo en el caso de limitaciones marítimas con Perú, ¿no? Así que fue muy interesante. Después volvimos a Chile, después de casi 4 años, y volví a los temas antárticos. Yo había hecho mi tesis de magíster en la Universidad de Santiago, en magíster en política exterior en temas antárticos, así que sobre la política antártica nacional. Así que estaba muy contento de volver a esos temas. Estuve ahí en Antártica, después estuve en planificación y de nuevo partimos destinados afuera y me tocó esta vez estar en nuestra embajada de Chile en Italia. Así que ahora vengo volviendo después de 5 años en Italia, donde me tocó hacer un poco de todo. Así que ahora estoy de vuelta aquí de nuevo en los temas antárticos, así que muy contento de compartir esa experiencia. Y además ahí en Roma nos conocimos justamente porque me invitaste, me acuerdo, a conversar con los diplomáticos sobre los juicios que teníamos, el de Perú y creo que el de Bolivia, sí, porque ya Bolivia nos había demandado, y para conversar un poco, me acuerdo, con los diplomáticos en aquella oportunidad y ahí nos conocimos, primero por Twitter y después personalmente. Rodrigo, además tú trabajaste como cónsul en Ámsterdam. Me gustaría que, entrando ya un poco en la labor diplomática y sobre todo la labor consular, explicarle a los alumnos en estos tiempos de pandemia qué rol juegan los consulados, porque la verdad es que el trabajo ha sido bastante estresante en este tiempo, no solamente el consulado chileno, sino los consulados en el mundo.
Entonces, que les explique un poco qué hacen los cónsules y qué rol han jugado específicamente en estos tiempos de pandemia. Sí, gracias Paulina por la pregunta, porque siempre es bueno destacar las cosas que la gente no sabe mucho de la diplomacia, ¿no? Porque hay visiones a veces que son un poco desviadas de lo que hacen los diplomáticos afuera, pero uno de los trabajos más importantes de los funcionarios de servicio exterior, porque todos los cónsules de Chile en el extranjero son diplomáticos de carrera, eso es importante decirlo, a diferencia de los embajadores que a veces son nombrados, son embajadores políticos, ¿no? Porque es el presidente de la República el que nombra a los embajadores. Pero los cónsules de Chile, en todos los países donde están los consulados, son diplomáticos de carrera y no necesariamente ahora, con el tema de la pandemia, resalta el tema del trabajo consular, porque el trabajo consular siempre ha sido muy exigente, porque atiende a todas las problemáticas que los chilenos tienen en el extranjero, no solamente aquellos que viajan y tienen problemas con su documentación, o perdieron el vuelo y necesitan asistencia, o se quedaron sin plata, o les robaron, sino que también en atender las necesidades de las comunidades chilenas en el extranjero, ¿no? Entonces, hemos visto en los últimos informes de la Dirección para las Comunidades Chilenas del Extranjero y del Ministerio del Interior que más de 1 millón de chilenos viven afuera, no solamente en los países limítrofes, sino que también en lugares tan alejados como las islas del Pacífico, o en África, o en distintas partes. Entonces el cónsul tiene esa función, ¿no? Estar siempre muy, muy pendiente de apoyar y ayudar a todos los connacionales. Y ahora en la dinámica del coronavirus, esa función fundamental, digamos, para que los chilenos puedan relacionarse con el mundo, porque viajar y viajar de una manera tranquila se ha visto muy acrecentada y por lo que pasaba con el coronavirus, ¿no? Hemos visto como miles y miles de chilenos estaban o de vacaciones, o trabajando, o estudiando en esos países, y de alguna manera empezaron a ver que no podían regresar al país. Entonces los consulados han tenido un rol clave, tanto en la coordinación de las necesidades, en apoyarlos directamente. Hay recursos también que existen para apoyar a los chilenos en el exterior en casos de emergencia. Entonces seguramente yo no me ha tocado en estos meses trabajar en los temas consulares, pero he visto cómo funciona y ahí hay un esfuerzo muy importante. Es una política de Estado consular al final del día, ¿no? Hay un esfuerzo muy importante del Estado y de los gobiernos que asumen este rol administrativamente, de apoyar siempre a las comunidades chilenas en el extranjero. Y afortunadamente hemos visto cómo nuestros cónsules en estos meses han hecho un trabajo extraordinario y ha habido una diferencia, ¿no? Uno ve la diferencia cuando en las noticias salen que miles de ciudadanos de otros países están durmiendo frente a los consulados de sus países y no pueden regresar a su ciudad, a sus países, donde su familia. En el caso de los chilenos, en la gran mayoría de los casos, estas situaciones se han logrado resolver y el ministerio, creo que la labor consular se ha prestigiado bastante. Entremos ahora a esta materia la cual tú específicamente llevas mucho tiempo trabajando y es parte además del programa de Derecho Internacional Público que nosotros pasamos en la UDECONCE. Entonces quiero que hablemos de la Antártica. ¿Cuál es el instrumento jurídico que regula la Antártica? ¿Por qué es importante la Antártica y que haya un tratado y por qué surgió y por iniciativa de quién? ¿Y cuál es la posición de Chile y el rol de Chile finalmente en el sistema antártico? Y por último, los desafíos que tú ves que en estos tiempos de cambios enormes, de intereses geopolíticos importantes, bueno, estresan también el sistema antártico y se abren ahí algunos temas que, si uno lo mira a largo plazo, tiene que poner muchísima atención, sobre todo para los intereses de Chile. Me gustaría que nos contaras un poco respecto de
de tu visión y lo que, bueno, desde el punto de vista de la Cancillería también de Chile como posición oficial tiene respecto a la Antártica. Gracias, Paulina. Sí me apasiono mucho porque este es un tema muy apasionante. Ojalá logre transmitir esta pasión por la Antártica a tus alumnos, ¿no? Y quizás, bueno, a ti también. ¿Quién sabe si te convenzo de transformarte en una... Me paso de Europa a la Antártica. Antártica, ¿quién sabe? Bueno, pero a lo mejor, primero quiero decir que hay una cosa que hay que tener súper presente en la cabeza de todos los chilenos. Chile es un país antártico. ¿Por qué? Porque Chile es el país que geográficamente está más cerca de la Antártica. No hay ningún otro país del mundo tan cerca como Chile de la Antártica. Bueno, Argentina, que es nuestro vecino, también está muy cerca, pero Chile está incluso algunos kilómetros más cerca en temas de conectividad, en temas de logística, en temas de presencia, por la proyección si ustedes tienen en mente el mapa de la Antártica, la proyección que produce la península antártica, como esa lengua de tierra que sale desde el continente blanco hacia el norte, podríamos decir, hacia el norte, se conecta perfectamente con la geografía de la Patagonia chilena, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que decir, tener en mente, somos un país antártico, la Antártica pertenece a nuestra realidad geográfica. Entonces, diciendo eso, también hay un tema histórico. ¿Por qué Chile dice que tiene derecho sobre la Antártica? Entonces, esto viene ya podríamos hablar del 1493, cuando el Papa Alejandro VI, ¿cierto?, dicta sus bulas y divide para un lado para los portugueses y para otro lado los españoles, ¿no? Entonces, ese minuto ya se determina que es creo que del meridiano 26 hacia el oeste, las pretensiones sobre todos los territorios a descubrir son de dominio español, ¿no? Y después cuando se crea el Reino de Chile, los gobernadores del Reino de Chile en sus letras patentes, en sus cartas firmadas por el rey, ya tenían la designación de ser los gobernadores también de las tierras australes, ¿no?, de los territorios australes desconocidos, porque hasta esa fecha nadie había ni siquiera intentado, después de que Magallanes descubrió el estrecho de Magallanes en 1520, nadie se había aproximado mucho más al sur. Recién en el 1600, 1700 empiezan los primeros descubrimientos. Tenemos a Francis Drake que descubre no el estrecho, pero el mar que después lleva su nombre, a los holandeses que descubren el Cabo de Hornos, el Cape Horn, que se llama Cape Horn porque obedece al nombre de la isla, del puerto desde donde zarparon los holandeses bueno, en Europa, ¿no? Entonces viene es un tiempo de conquistas, de descubrimiento, pero recién Chile se interesa en la Antártica, digamos que a principios del siglo XX, ¿no? Y porque los otros países que tenían mucho más equipamiento y mucha más experiencia en colonización, empezaron a llegar a la Antártica. Entonces tenemos que Reino Unido, por ejemplo, en 1908 hace su reclamación sobre la Antártica. Después tenemos los noruegos, a los franceses en la década de los 30, Australia también. Porque Australia tiene una proyección geográfica también sobre la Antártica, lo mismo que Nueva Zelanda, a diferencia de los ingleses que reclaman soberanía antártica por descubrimiento, por haber puesto la bota en el continente con sus exploradores, ¿no? Pero también por el reclamo que ellos tienen sobre las Islas Malvinas, las Georgias y las Shetland del Sur. Entonces, en el siglo XX se empieza a generar esta primera dinámica. Hago este análisis, un poco esta reseña histórica para que vean cómo va evolucionando el tema antártico. Recién Chile, en 1940, después de que se da cuenta de que algo había que hacer, porque todos los países ya se estaban aproximando a la Antártica y habían 5 reclamaciones de territorio. Una de ellas es la proyección que nosotros seguramente íbamos a considerar que era parte de
nuestro territorio antártico. Entonces, en los años 30 empiezan todos estos estudios para determinar cuál es la zona geográfica que le debiese corresponder a Chile. Y en el año 1940, el gobierno establece los límites del territorio antártico chileno. El 6 de noviembre de 1940, que después viene a ser considerado como el Día de la Antártica Chilena, ¿no? 6 de noviembre. Entonces Chile establece sus límites geográficos antárticos entre los meridianos 53 y 90 de latitud, de longitud. Y eso, bueno, Argentina lo hace 2 años después, en 1942, hace su reclamación. Entonces, ¿qué se produce? Que debido a este proceso de reclamaciones vamos a tener a 3 países que reclaman el mismo sector antártico: Argentina, Chile y Reino Unido. Reino Unido lo hace entre los ingleses quieren abarcar un poco más, entonces lo hacen entre los meridianos 20 y 80, los argentinos entre el 25 y el 74, y Chile, como ya lo dijimos, entre el 53 y el 90. Por lo tanto, ahí queda una parte con superposición de 3 reclamaciones en un triangulito de estas proyecciones, ¿verdad? Exacto. La cosa súper interesante de esto es que ya a principios del siglo XX, cuando Chile empieza a pensar en la Antártida y se viene la primera reclamación del Reino Unido, que es la primera de 1908, como te contaba, Chile y Argentina se sientan a conversar. Y entre 1906 y 1908 hay un proceso de negociaciones para delimitar la Antártica de ambos países. Entonces, esto genera ya un diálogo súper interesante con los argentinos, porque incluso después, en declaraciones de los años 40, los países se reconocen mutuamente derechos soberanos sobre, sobre este territorio que ambos países reclaman, y se establece incluso declaraciones en las cuales Chile reconoce a Argentina su derecho soberano sobre esta reclamación, que no interfiere con la reclamación. Hay pedazos que no se superponen, ¿cierto? Claro. Entonces, estas no superposiciones, hay un reconocimiento mutuo de que efectivamente esos pedacitos de los cuales no nos topamos en nuestras reclamaciones reconocemos que ustedes sí tienen sus derechos ahí, ¿no? Como una postura que, para contrastar la postura del Reino Unido. Entonces, Chile y Argentina siempre han tenido una posición bien de diálogo y cercanía, a pesar de esta disputa y esta controversia, como quizás se ha querido llamar, pero en general había un diálogo con Argentina en esos temas. Nunca había una delimitación definitiva, eso está claro, y quizás es difícil o quizás nunca la haya, pero al menos es interesante saber. Incluso el año 55, a lo mejor eso, Paulina, tú lo sabes, el Reino Unido demandó a Chile y Argentina ante la Corte Internacional de Justicia. De hecho, eso se los digo a los alumnos cuando explico al principio la base de jurisdicción, justamente les hablo de esta demanda. Claro, y Chile y Argentina en ese minuto, como vi que tuviste una clase, tuvieron una conexión con una destacada abogada chilena que está haciendo su internship en La Haya, y ella les contaba, ¿no?, cómo los países pueden decir que no a las demandas. Y bueno, y en ese minuto Chile y Argentina no reconocieron la jurisdicción de la Corte en este sentido. Así y esta demanda del Reino Unido alertó a otro país, y eso, en definitiva, abre una negociación mucho más amplia que solo los países que decían relación con estas reivindicaciones en territorio antártico. Claro. ¿A qué país alertó y qué echa a andar una maquinaria que finalmente se va a transformar en un acuerdo más amplio respecto a lo que pasa en la Antártica? ¿A quién en definitiva tomó la batuta y dijo, hagamos una conferencia internacional y arreglemos las cosas? Exacto, porque ¿qué pasaba? Vivíamos esos años, los años de la Guerra Fría, ¿no? Entonces teníamos este conflicto entre las grandes, estábamos empezando la Guerra Fría, digamos, estábamos en conflicto entre las grandes potencias y Estados Unidos, como bien dices tú. Dijo, aquí está pasando algo que no me gusta, los países se están repartiendo la Antártica
Se están generando zonas de influencia que yo en este momento no tengo la capacidad de controlar. Así que llamó a los países a sentarse a conversar. Entonces, viene un poco un antecedente de que el año 57 está el año geodésico internacional, donde todos los científicos del mundo se reunieron a hablar sobre temas polares, ¿no? Entonces, fue tanta el entusiasmo sobre los temas polares que esto provocó, junto con esta preocupación de Estados Unidos, unas dinámicas que empezaron a hablar de que era necesaria la creación de un instrumento internacional que ordenara la casa en este sentido. Entonces, el año... Dime. Es importante aclarar también a los alumnos por qué tanto interés en la Antártica y por qué se va este tratado internacional del cual vamos a conversar. Y resulta que en el Ártico la regulación es distinta y la situación es distinta. ¿Qué hace de diferente la Antártica al Ártico y que cuando uno ve el estatuto jurídico del Ártico y la Antártica no es el mismo? Bueno, la Antártica es un territorio, en su gran parte nosotros podríamos pensar que es hielo, ¿no? Y en gran porcentaje la foto que nosotros vemos de la Antártica es hielo, pero en un porcentaje importante la Antártica es tierra, ¿no? Es territorio. Entonces ahí hay una importancia geopolítica fundamental, ¿no? Y los recursos que derivan de la posibilidad en el futuro de que puedan ser explotados esos recursos, los recursos minerales, los recursos pesqueros, toda la ciencia que se puede hacer, toda la geopolítica de instalación de bases. Bueno, todos saben que los rusos y los estadounidenses tienen bases muy cerca ahí en territorio cerca del Polo Sur, entonces también poder llegar a instalarse físicamente en un territorio clave, estratégicamente clave, como decir, nosotros tenemos aquí la bandera puesta en el Polo Sur, cosa que en el Ártico no se puede hacer, porque lo que nos hielo es agua. Entonces, son situaciones geográficas y geopolíticas muy distintas, que obligan a los países a tomar aproximaciones distintas. Y frente a eso, Estados Unidos y en ese tiempo la Unión Soviética sí reivindican sus soberanías en el Ártico, pero sin embargo en la Antártica no, porque ellos no reivindican, no están dentro de los países que reivindican soberanía. Entonces, a través de este tratado, ¿qué es lo que se buscó hacer y qué se logró finalmente negociar y llegar a un acuerdo y cómo convencieron a Chile y los otros 6 países que reivindicaban territorio a que participaran de la negociación? Bueno, el tratado, si una cosa es lo que dice el tratado y otra cosa es lo que uno cree que lo que se buscó con el tratado, ¿no? El tratado principalmente buscaba transformar a la Antártica en una zona de paz y sacarla del conflicto de la Guerra Fría. Eso principalmente, ¿no? Estados Unidos quería evitar que los rusos entraran en esta dinámica de la utilización de la Antártica como una plataforma para expandirse hacia el resto y explotarla, ¿no? En desmedro de las posibilidades que tenía Estados Unidos de acceder ahí. Y el tratado, de alguna forma, bueno, entremos a la negociación del año 59. Estados Unidos invita a los países a Washington y después de varios meses se logra firmar un tratado que busca, que tiene como objetivos principales o principios fundamentales establecer a la Antártica como un territorio de paz, de ciencia y de cooperación. Entonces, si uno lee entre líneas, entiende que eso significa una desmilitarización de la Antártica, un uso solo para fines pacíficos. El Tratado Antártico incluye también que es una zona libre de ensayos nucleares. Entonces, hay muchos elementos que uno los ve con los ojos de esa época, de la Guerra Fría, y dice, efectivamente, esto tenía un objetivo estratégico, y como la pregunta que tú me haces, ¿cómo se convenció a los otros 6 países reclamantes, aparte de Chile? Se convenció a ellos porque todos los países veían la necesidad sin internacionalizar la Antártica, porque esa era la contrapropuesta, ¿no? Declaremos la Antártica como un territorio
un territorio de la humanidad, ¿no? Un territorio para todos los intereses de todas las personas, de todos los ciudadanos del mundo, la internacionalicemos. Entonces, todo lo que pasa en la Antártica es de todo el mundo y en beneficio de todo el mundo. Entonces, ante ese temor, los países dijeron, bueno, tenemos que llegar a un punto medio entre nuestras reclamaciones territoriales y un modus vivendi que nos permita mantener esas pretensiones y también evitar que esto, por presiones del resto de los países del mundo, porque mucho más hacen 190 países que 7, de buscar un mecanismo que nos permita de alguna manera mantener el status quo, el stand-by, pero seguir reforzando, no reforzando, pero seguir nosotros ahí, ¿no? Ser nosotros los que tomemos las decisiones y los que tomemos la batuta en todas las decisiones antárticas. Entonces, en el Tratado Antártico del año 59 está este famoso artículo 4, que aquí tengo lo imprimí como curiosidad, ¿no? Así que me prefiero leerle el artículo 4 para que, no sé si se ve, Paulina, pero está tipiado en máquina de escribir, ¿no? No sé si se ve. Sí, se ve. Claro, para que vean que con la diplomacia también tenía sus complicaciones en esa época en que no existían el Word, imagínate sentados ahí los negociadores, no, cambia esta como cambio, ¿no? Aquí, a la máquina de escribir y que sí. le tipeabas encima y después la letra. Sí, bueno, aquí está el artículo 4 que dice, se los voy a leer porque creo que es importante que a los alumnos de Derecho Internacional escuchen y analicen este constructo del derecho internacional, que es una cosa que nunca se había visto y que es paradigmática, ¿no? Dice, y que además yo se los pregunto mucho todos los semestres, o sea, de lo que pasamos brevemente de lo que es Tratado Antártico y la Antártica y todo lo que tú has explicado, donde más pongo el acento, eso es lo que tú les vas a decir ahora. Claro, dice, artículo 4. 1. Ninguna disposición del presente tratado se interpretará como una renuncia por cualquiera de las partes contratantes a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártica, que hubiera hecho valer precedentemente, ¿no? Como una renuncia o menoscabo por cualquiera de las partes contratantes a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártica que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártica o por cualquier otro motivo, o como perjudicial a la posición de cualquiera de las partes contratantes en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier otro estado en la Antártica. Y en el punto 2 dice, ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halle vigente constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártica, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No serán nuevas reclamaciones de soberanía en la Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer mientras el presente tratado se halle en vigencia. Entonces, pueden ver que parece un status quo perfecto, que de alguna manera mantiene reconoce las reclamaciones territoriales de estos 7 países y, por otra parte, las congela, digámoslo así, en términos polares, ¿no? Las congela estas reclamaciones, impide que cualquier otro país haga reclamaciones y impide que cualquier cosa que hagan los estados signifique fuente de nuevas reclamaciones o expansión de sus reclamaciones territoriales. Ahora recordemos cuáles son los 7 países que Sí. a esta fecha son los estados reclamantes o que han hecho reivindicaciones en la Antártida. Algunos les van a causar curiosidad, pero los 7 países reclamantes son Argentina, los voy a decir en orden alfabético, ¿no? Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. Esos son. Como les contaba, Reino Unido en el 1908, Nueva Zelanda en el 23, Australia en el 33, Francia en el 33,
Noruega en el 39, Chile en el 40 y Argentina en el 42. Esos son los requisitos, ¿no? El mundo, para que entiendan los alumnos. Porque una cosa es que uno reivindique soberanía, otra cosa es que te reconozcan tu territorio reivindicado. Este tratado significa que los estados de la comunidad internacional le reconocen territorio a estos 7 en sus reclamaciones, o solo las reclamaciones. Los estados podrían reconocerlo, ¿no? O sea, cualquier estado podría hacer una declaración unilateral y decir, no sé, no voy a decir un nombre de un país, pero podría decir, nosotros reconocemos la soberanía de Chile en su territorio antártico, ¿no? O la de Argentina, o la de Reino Unido, pero ninguno lo ha hecho. ¿Y entre los países han hecho mutuamente reconocimiento sus reclamaciones? No, pero los países reconocen los reclamantes, que son un subgrupo dentro del Tratado Antártico que se reconoce como tal, muchas veces negocia como tal y impone a veces, no impone, pero busca fortalecer el sistema del Tratado Antártico en cuanto a mantener esta especie de legitimidad de sus reclamaciones. Dialogan mucho, ¿no? Pero naturalmente no hay unas declaraciones unilaterales de reconocimiento de la soberanía de los distintos países, así que es una situación bien particular. ¿Hay territorios no reclamados? Sí. ¿O todo el territorio antártico, estos 7 se lo repartieron? Mira, no sé si te puedo mostrar un mapita. No sé si se ve bien. ¿O dices tú? Bien, está preparado. No sé si se nota bien, pero... Se ve bien. Hay pedazos que, por ejemplo, entre la reclamación de Chile y de Nueva Zelanda, o sea, aquí, entre Chile y Nueva Zelanda, acá está Chile, Argentina y Reino Unido, ¿no? Chile llega hasta el 90, y hay un pedazo en que no hay ninguna reclamación. Ahora, creo que la francesa incluso está separada, tiene como 2 territorios desconectados reclamados, sí, ¿verdad? Sí. Porque esa es otra particularidad de la reclamación francesa. Claro. Tiene un pedazo chiquitito y después otro. Sí. Y ahora, bueno, en estos principios que tú mencionabas del Tratado Antártico, de la desnuclearización, la desmilitarización, la prohibición de ensayos nucleares, la obligación de... Me interesaría que ahondara un poquitito en la obligación que tienen los estados de cooperación y de compartir los resultados de sus investigaciones, porque tal como tú señalas, hay bases en la Antártica, pero está prohibido tener bases militares y con objetivo militar en la Antártica, pero sí hay bases científicas, y no solamente de estos 7 estados que han reclamado soberanía, sino también de otros, como tú señalabas, Estados Unidos, de Italia, o de los mismos rusos. ¿Qué significa ese principio de cooperación científica? ¿Y cómo en la práctica opera? Bueno, quería agregar también que desde la firma del tratado, el tratado fue firmado originalmente por 12 países, ¿ya? Que es otro subgrupo dentro del Tratado Antártico, que son los 12 países originarios, que obviamente tienen un peso específico quizás mayor que los otros países. Se han ido sumando, hasta ahora tenemos 54 países que son firmantes del Tratado Antártico, ¿no? De esos 54 países, hay 29 países que son países consultivos, que eso es súper importante, porque esos países consultivos, yendo a tu pregunta, son los países que han demostrado, son los países firmantes originales, más los que han demostrado una capacidad científica y de cooperación en la Antártica permanente durante los años, ¿ya? Entonces tenemos estos 24 países consultivos que se reúnen en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, que se hace una vez al año en distintos países, una rotación en orden alfabético, y estos países principalmente administran la Antártica. No suena tan así appealing en términos de lo que podríamos creer que debiese ser la Antártica para
como un territorio de cooperación internacional. Entonces dices, pues son solo 29 países los que la necesitan. Bueno, son los países que han demostrado más interés y que tienen actividades científicas en la Antártica, como bien dices tú, Estados Unidos, Rusia, te puedo mencionar varios, Ucrania, China, por supuesto, Japón, Corea, o sea, los grandes players a nivel mundial en todos los otros ámbitos de nuestro sistema internacional, también son los mismos que están en la Antártica, ¿ya? Haciendo principalmente ciencia, que es lo que está permitido hacer en la Antártica, y algunas actividades de prospección, pero siempre con fines científicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla, cómo se maneja esta cooperación? El Tratado Antártico tiene otros instrumentos, que son a lo que se llama el sistema del Tratado Antártico. Entonces, en el sistema del Tratado Antártico, aparte del Tratado Antártico, está el Protocolo Medioambiental, que se firma el año 91. Hay una convención para la explotación de los recursos minerales que se firmó en los años 80, pero nunca entró en vigor, afortunadamente. Entonces, porque justo vino una época de cambio de paradigma, de un paradigma de explotación a un paradigma de protección. Entonces, el paradigma de protección se comió a esta explotación y finalmente se generó una dinámica de protección medioambiental de la Antártica y nace este instrumento del año 91 del Protocolo Medioambiental. Y además hay otro acuerdo internacional que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos del año 80 y 82 también, que esta convención busca de alguna manera, a través de mecanismos de cuotas de pesca, medidas de conservación, creación de áreas marinas protegidas, el poder utilizar el mar al sur del mar austral, la zona de convergencia, porque en realidad hay zonas en este acuerdo de conservación de los recursos que sale un poco del paralelo 60, ¿no? Se escapa un poco en algunas áreas porque se entiende que es el área donde se mueven los recursos vivos marinos antárticos, ¿no? Entonces eso también genera otra dinámica de trabajo dentro del sistema tratado antártico. Y todos estos elementos se imbrican y producen una cooperación permanente entre los países por velar por los principios del Tratado Antártico, que son la ciencia, la cooperación y la paz. Pero por lo mismo, todos los años existen grupos de trabajo, existen foros interseccionales, existen un montón de mecanismos, existe una reunión que se llama reunión de los managers de los programas antárticos nacionales científicos, que se reúnen también una vez al año, tanto a nivel global como a nivel regional, que ahí no solamente están los 54 miembros de los países del Tratado Antártico, los 29 consultivos, sino todos aquellos que hacen ciencia en la Antártica y que tienen necesidades logísticas, necesidades de transporte, necesidades de apoyo científico, necesidades de compartir resultados de las investigaciones. Entonces hay un montón de dinámicas muy interactivas que permiten que los países colaboren, trabajen, saquen resultados, y las investigaciones que hacen los italianos en un lado o que hacen los noruegos en otro no se pierdan y no conversen entre ellas, ¿no? Porque al final lo que se está haciendo en la Antártica, quizás viéndonos a otra derivada, lo que se está haciendo en la Antártica ahora es un poco cuidar el futuro del medio ambiente de todo el planeta, porque la Antártica... A eso quería llevarte justamente, pero antes de llevarte digamos, los desafíos presentes y sobre todo futuros, y aquí evidentemente los efectos negativos del cambio climático son un gran elemento, en especial en la Antártica. Yo leí hace tiempo en un diario británico, recuerdo, y no sé qué tan verdad al final fue porque me perdí, pero yo siempre lo cuento como anécdota en los cursos, un poco para
para que no se aburran en la clase, de una pelea que hubo entre unos rusos en una base en que parece que eran buenos para leer libros y estaban solos y uno se le ocurrió contarle el final al otro. Me parece que pelearon por eso, según lo que decía la noticia en el diario. En el fondo se mandó un spoiler ahí con el libro y hubo una pelea y uno salió herido, creo que por cuchillo, no me acuerdo. Fue tan así porque creo que la noticia decía que incluso lo tuvieron que llevar a Punta Arenas. ¿Qué tanto No, de eso fue o a dónde lo llevan? Porque mira, además hay un tema de jurisdicción penal interesantísimo, que no nos vamos a meter a eso. Pero no, solo como anécdota que yo lo vi en el diario, y me lo mandaron en realidad un colega, y claro, me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa con la jurisdicción? ¿Cuál es la ley que se aplica? Eh, y qué pasa aquí? ¿Eran rusos? ¿Fue así? ¿Qué sabes tú de esa historia que se mira, quedó en el diario y después sí, me no, perdí? no me acuerdo de ese hecho puntual, pero sí conozco otros parecidos también, ¿no? Incluso más complejos, porque ponte tú en una actividad científica, en una base chilena, incluso parecen así como también para que no se aburran los alumnos, como estos chistes que cuentan del chileno, el ruso y el uruguayo, que se juntaron un día en una base científica y resulta que bueno, después salieron y salieron los tres juntos, de tres nacionalidades distintas, pero estaban al lado de una base chilena y el uruguayo algo le pasó, se cayó de su motonnieve, entonces tuvo un accidente y falleció. Y lo que tú dices, ¿qué jurisdicción se aplica, no? ¿Quién investiga? ¿Hubo un delito? ¿No hubo un delito? ¿Hubo una pelea? ¿Se aplica la jurisdicción rusa, la jurisdicción chilena? Porque estamos nosotros Para nosotros, definiendo Chile, soberanía, claro, qué tanta de esa soberanía es aplicable en un territorio que está dentro de un sistema que la administra internacionalmente. Bueno, son dinámicas que sí, que existen, que son permanentes y en general lo que se ha, como práctica, se ha determinado que para cada nacional se aplica la jurisdicción del Estado a la cual pertenece el nacional. O sea, el Estado chileno no puede juzgar al ruso y al uruguayo, sino hoy que... pensando ahora ya los desafíos de futuro. Así que Eh, interesante, interesante, ¿Cuáles son sí. los grandes temas, y sobre todo geopolíticos, que está presentando la Antártica? Por un lado, evidentemente tenemos y constantemente los científicos dan cuenta de los efectos del cambio climático en la Antártica. Y por otro lado también que ya existen ciertos intereses por parte de algunos estados que ya no siga esta protección que da el Tratado Antártico y hay muchos intereses para explotar la Antártica. O, por ejemplo, hoy día con las tecnologías y que hay tanto desecho tecnológico, desecho de incluso nucleares, y que algunos tienen la tentación casi de usar de basurero a la Antártica, de ir a botar allá sus desechos, que lo prohíbe el tratado, pero evidentemente en este mundo que estamos viviendo tantos cambios, eh, un tratado que desde los años 50 hasta ahora ha logrado mantener a la Antártica efectivamente como un territorio de paz, eso no asegura al futuro que siempre vaya a ser así. Entonces, dentro de estas dinámicas, ¿qué desafíos ves tú, qué riesgos ves tú que se puede presentar, a los cuales sobre todo Chile, que reivindica territorio antártico, tiene que estar atento? Sí, eso es súper, súper interesante. Primero, decirte que Chile, además de reivindicar, porque nos faltó quizás decir eso, Chile está muy, muy presente en la Antártica. Sí. Chile tiene un programa antártico nacional, Chile tiene una expedición científica antártica anual que ya este año... Después, si quieres, te mando algunos links para que los compartas con los alumnos, porque Sí. lo que se hace en ciencia antártica y lo que hace específicamente el Instituto Antártico Chileno es una cosa impresionante. O sea, es impresionante la capacidad
que la ciencia antártica le ha ido dando como valor agregado a nuestra capacidad científica nacional, ¿no? Entonces, ahí hay un modelo de desarrollo científico súper, súper interesante y replicable a otras áreas de la ciencia también en Chile, ¿no? Diciendo eso, también está el tema logístico. Chile tiene bases permanentes en la Antártica, unas científicas, otras que son administradas por INACH, otras que son administradas por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, por la Armada y por la Fuerza Aérea. Chile tiene un aeropuerto en la Antártica, en la base Presidente Frei, que es uno de los puntos de entrada logísticos más importantes de todas las actividades antárticas a nivel global en la Antártica. De los 29 países consultivos, que son los que hacen actividades más duras en la Antártica, 21 pasan por Chile. Entonces, eso es un tema geopolítico de mucha, mucha relevancia para el país. Bueno, ¿en qué estamos nosotros, ¿no? ¿En qué está Chile? Porque tú sabes bien que al ser esto un sistema que se basa en un sistema de un tratado internacional como el Tratado Antártico, es la Cancillería la que coordina y la que se preocupa de todos los temas antárticos a nivel nacional, ¿no? Y incluso el Instituto Antártico Chileno, que a pesar de ser una institución que tiene una misión científica y difusión, es un órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una cosa bien sui generis y particular, y además descentralizada porque tiene su sede en Punta Arenas. Entonces también nos habla de la regionalización, que sé que es un tema que a ti te importa mucho, ¿no? El Instituto Antártico Chileno no está en Santiago, que ya es una gran gracia. Entonces, está en Punta Arenas. Y hay muchos científicos de la Universidad de Concepción, lo puedo decir. Sí. Bueno, nuestros desafíos son montones, porque tenemos esta dualidad, primero que todo, porque somos un país que reclama sus derechos soberanos en la Antártica, entonces está muy atenta a lo que puede pasar en esos escenarios. Como lo conversábamos antes un poco sobre este tema de las definiciones de la plataforma continental, por ejemplo, lo que ha pasado estos últimos días con la propuesta, con el tema argentino. Así que siempre estamos muy atentos en los temas de soberanía, pero por otra parte entendemos que uno de los mecanismos para reforzar nuestra presencia en la Antártica y también nuestra reclamación soberana es el Tratado Antártico. Entonces, nuestro principal objetivo es el fortalecimiento del Tratado Antártico. Porque vemos en él, a pesar de que es un mecanismo que tú dices de los años 50 que obedecía a otras lógicas, un mecanismo potente que genera otras instancias, porque no solamente es el tratado en lo duro jurídico, sino que todas las resoluciones que emanan de las reuniones consultivas, los diálogos bilaterales, los acuerdos entre los países reclamantes, entre los países, va generando también sistemas, ¿no? Y eso ha logrado que el Tratado Antártico vaya fortaleciéndose, y nosotros somos claros en eso, ¿no? Nunca Chile va a buscar en su política antártica descolocarse o separarse de esta dinámica en la cual participamos ahora, porque creemos que esta es la dinámica que fortalece mejor nuestros derechos soberanos, aunque suene extraño, pero es una dualidad que creemos que funciona, ¿no? Y que por las características particulares de la Antártica es importante continuarla. Y así cooperamos con los países que son parte de esta dinámica también, con Australia, con Nueva Zelanda, con Argentina, que tienen visiones, con Sudáfrica, que tienen visiones más similares a las nuestras dentro del Tratado Antártico, porque son países que tienen a la Antártica de frente a ellos y que tienen una visión geopolítica de la Antártica más allá de la visión estratégica de otros estados, ¿no? Y en esos desafíos, por ejemplo, el rol que tienen las ciudades puerta de entrada a la Antártica, que son 5, están definidas por el sistema, y el sistema busca fortalecerlas también, que son Hobart en Australia, Christchurch en Nueva Zelanda
Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Punta Arenas, el tándem Punta Arenas-Puerto Williams para nosotros y Ushuaia en Argentina. Entonces también hay una dinámica de fortalecer estos clústeres antárticos y a través de ellos fortalecer y potenciar a las regiones que son regiones antárticas como un desafío integral. Otros desafíos, ponte tú, está todo el tema de la protección medioambiental, como decías tú, y las nuevas ideas que hay sobre protección, porque cada vez hay más mecanismos. Está la negociación, que probablemente tú la has seguido, del BBNJ, que es este mecanismo, acuerdo internacional que está en negociación, que busca proteger una parte importante de la alta mar, ¿no? Y ahí, de nuevo, ¿cuáles son los desafíos del Tratado Antártico con respecto a estos nuevos mecanismos que de alguna manera podrían tener injerencia en las aguas del Tratado Antártico? Entonces, hay un montón de dinámicas que son muchas. Entonces, lo importante es decir que estamos muy atentos a ellas, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando y seguir esforzándonos por proteger nuestros intereses. Sobre el cambio climático, hay una publicación que se por INACH hace poco sobre el cambio climático y el rol de la Antártica, porque la Antártica, si bien es cierto, no afecta, no produce, no tiene consecuencias porque no hay contaminación, no hay desechos y todo en desechos, digamos, que puedan producir problemas en el clima, que afecten al resto del mundo. Sí se ve muy afectada la Antártica por el cambio climático, y al verse afectada la Antártica produce efectos y consecuencias en el clima mundial, porque la Antártica es el regulador del clima mundial. Entonces es un tema que nos preocupa mucho y en el cual hay que también seguir hincando el diente. Ahora, antes de terminar, algunas palabras sobre lo que ha salido en las noticias, ahora último, respecto a la plataforma continental y a esta situación entre Chile y Argentina. Si nos pudieras explicar brevemente en qué consiste esa posible controversia o qué es lo que está en discusión en definitiva. Sí, tú sabes que es un tema son temas delicados, entonces son temas que hay que mirarlos con una óptica, yo creo, de más que hablar de controversias, hablar de quizás de diferencias porque son temas muy técnicos y que a veces se toman como si hubiesen conflictos entre los países por determinadas cosas, y yo creo que ahí hay que reforzar que la idea que ya se las dije un poco antes, de la estrecha colaboración que tiene Chile y Argentina en todos los temas antárticos. O sea, nosotros colaboramos en un montón de cosas que no voy a detallar, pero en temas logísticos, en temas de inspecciones conjuntas. Chile y Argentina hacen inspecciones conjuntas en la Antártica, que se refieren al Tratado Antártico también. Y así hay muchas dinámicas de colaboración permanente. Hace 3 días estuvimos en la reunión del Comité Ad Hoc Chile-Argentina en materias políticas antárticas, en la cual también presentamos y trabajamos temas de posiciones que van en la misma línea en todos los mecanismos del Tratado Antártico, ¿no? Así que, poniendo eso como antecedente, en decir que tenemos un trabajo permanente de colaboración y muy afín con Argentina en todos los temas antárticos, te respondo lo que tú me dices, ¿no? Que efectivamente el tema de la plataforma continental es un tema en permanente, es un work in progress, como se podría decir. Porque los países, esto nace de la CONVEMAR. La CONVEMAR dispone o crea la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Me imagino que los alumnos saben qué es la Plataforma Continental, pero la plataforma continental se refiere al suelo y al subsuelo marino, ¿no? Y a la posibilidad que tienen los estados de explotar los recursos que están en el suelo y en el subsuelo marino. Entonces, ¿qué pasa? Los estados pueden presentar ante estas comisiones, hasta esta Comisión de Límites de la Plataforma Continental, una solicitud de definición de estas plataformas propiamente tal, que
se restringen a la zona, a las 200 millas en primer término, y después solicitar una extensión de la definición de estas plataformas hasta un máximo de 350 millas. Entonces, esto es lo que han hecho los países. Había un límite hasta el año 2009 para que los países presentaran preliminarmente sus pretensiones o sus estudios sobre qué eran o cómo se configuraban sus extensiones de plataforma continental. Y gran parte de los países lo hicieron, de todo el mundo, ¿no? Esto no es solo un tema argentino. Chile también lo hizo. Chile en mayo del 2009 presentó ante la Comisión de Plataforma de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas sus mapas y sus consideraciones técnicas sobre la extensión de la plataforma. En la Antártica también, en la península de Taitao y en las islas oceánicas, Sala y Gómez, Isla de Pascua, Juan Fernando, tal como lo hizo Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, como ya les conté, Chile y Argentina se sobreponen en su reclamación antártica. Entonces, lo que hizo Argentina en su presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental es presentó una extensión de su plataforma continental en toda su reclamación, en toda su extensión de la reclamación que ellos tienen en la Antártica, ¿no? Chile solamente lo hizo en una zona cerca del mar de Bellinghausen, en una zona en la cual no se topa ni con Argentina ni con Reino Unido, ¿no? Siempre en el entendido que estas eran en presentaciones preliminares, como lo exigía la CONVEMAR, y que los países después podían hacer sus presentaciones completas en el futuro. Proceso en el cual Chile ya está. O sea, Chile está trabajando. Esto lo está viendo la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería. Entonces, Argentina lo hace, presenta definitivamente el año 2016 sus definiciones a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, pero es la misma comisión, en sus definiciones y en sus reglamentos, que dice que en los territorios en los que ellos llaman en disputa, ellos no se van a pronunciar, ¿no? Entonces, a pesar de que Argentina haya presentado estas reclamaciones en un territorio que está, entre comillas, en disputa con Chile por cuanto a nuestras reclamaciones antárticas que se sobreponen, no va a haber una definición de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas respecto al territorio antártico, ¿no? Es un tema que tienen que solucionar los países entre ellos. Y Chile está en el mismo proceso, te puedo agregar, y a lo mejor en el futuro, cuando Chile presente su reivindicación de plataforma continental y plataforma continental extendida en la Antártica, se produzca lo mismo, que Argentina diga, oiga, esto que usted está presentando sobre el territorio antártico no es oponible para mí, ¿no? Porque nosotros estamos reclamando lo mismo, pero es un poco replicar lo que pasa en el seno de las reclamaciones territoriales antárticas, porque lo que se ha entendido un poco, y que yo te puedo decir que no es real, que Chile se oponga al proceso de Argentina de presentación de su plataforma continental extendida en las aguas que se enfrentan a su mar territorial y a su zona económica exclusiva, ¿no? Eso, por lo demás, no tiene nada que ver con Chile, y a Chile le preocupa aquellas áreas en las cuales se superponen las reclamaciones territoriales. Yo creo que eso es... Y como ya te dije, nosotros estamos en el mismo proceso, ¿no? Entonces, no es que Argentina haya hecho algo que vaya en contra de algo que está estipulado por la misma CONVEMAR. No, clarísima explicación. Y para terminar, Rodrigo, ¿qué llamado le harías tú a los estudiantes de Derecho Internacional o de Derecho, de Historia o de Ciencia Política o de todas las carreras? Porque, tal como tú señalabas, para entrar a la Academia Diplomática no es requisito ser estudiante de Derecho ni ser estudiante de Historia o de Ciencia Política. Es mucho más amplio, porque además la Cancillería debe ser, su visión tiene que ser mucho más multidisciplinaria. ¿Qué llamado le harías tú a quienes vayan a escuchar esta conversación sobre temas vinculados a la Antártica, pero vinculados en definitiva con la labor diplomática?
Primero espero que no se hayan aburrido. Si se aburrieron, el problema es un problema mío, no de la diplomacia. Hay diplomáticos más entretenidos que... no, nada, decirle que el mundo de la diplomacia es un mundo fascinante. A nosotros en la Academia Diplomática, el logo de la Academia Diplomática, ¿no? Dice, hablar por Chile, ¿no? Y eso ya te lo dice todo, ¿no? O sea, tú te entusiasmas tanto de sentir que tú eres el representante de Chile en donde estés, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en La Haya, como les comentaba. Yo no veía los temas jurídicos, pero sí, por ejemplo, fui representante alterno ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Y estar ahí con el letrerito de Chile. Los diplomáticos, cuando salen en sus primeras destinaciones, les tocan las cosas multilaterales, siempre tú ves que se sacan fotos y sale él y sale Chile. Porque de alguna manera eso es como tu meta, ¿no? Llegar y decir, tanto en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en La Haya, en Asia, y también en destinaciones más complejas como Haití, donde tenemos embajadas, ¿no? En nuestras embajadas en países complicados, donde se requiere un esfuerzo personal, familiar, sentir que de alguna forma te desconectas un poco de lo que está pasando en el día a día en tu país, pero estás haciendo un sacrificio que bien vale la pena porque estás representando las políticas de Estado de Chile. Uno va allá a hablar de lo lindo que es Chile y lo fantástico que es, sino que uno va a discutir, a dialogar, a negociar, a buscar que a nuestro país le vaya bien y agregar valor. O sea, lo que hace uno en cada uno de los países donde representa a Chile es buscar agregar valor, buscar ideas, proponer cooperación, proponer soluciones, como lo han visto ustedes ahora estos días, como con el tema consular o con el tema de la llegada, por ejemplo, de insumos médicos para la emergencia, ¿no? Así que es una carrera fascinante, hacemos de todo. Un día nos toca el tema antártico, otro día nos toca ser cónsules, otro día nos toca trabajar en la organización de los viajes presidenciales, estamos en Italia, pero también podemos estar no sé, en países complicados, así que es todo un mundo por descubrir y sería muy, muy, muy motivante que las nuevas generaciones sintieran que para ellos puede ser un desafío profesional y de servicio público, ¿no? Así que gracias, Paulina. No, gracias, muchas gracias a ti por esta conversación, por explicarnos de manera tan clara temas que son de evidente relevancia para Chile, que por un lado tiene que ver con el derecho internacional, pero también tiene mucho que ver con la política internacional, y en eso evidentemente la labor de Cancillería, de los diplomáticos, en todas las funciones, es muy importante y ojalá que tengamos algunos de nuestros auditores, aquellos que vean esta cápsula, bueno, futuros diplomáticos, futuras diplomáticas también en nuestra Cancillería. Así que te agradezco de nuevo tu tiempo, tu amabilidad, tus conocimientos y, y nada, ojalá que nos veamos pronto. Gracias, Paulina, igualmente. Nos vemos. Que estés muy Cuídate. bien. Saludos a todos. Chao. Adiós, gracias. Chao.